Muchas gracias por atender este evento y gracias por poder aportar una serie de reflexiones que estarán basadas fundamentalmente en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Con qué objetivo? El objetivo fundamental es focalizar la necesidad de que el ámbito de la seguridad pivote, nunca mejor dicho, pivote sobre todo lo que es el entorno virtual. Y qué mejor que este foro, donde se reúnen profesionales del ámbito de la seguridad, tanto público como privado, para realizar este esfuerzo de cambio de paradigma en el ámbito de la seguridad. Me presento, mi nombre es Albert Álvarez, estoy en el área de seguridad de tecnologías de la información y, entre otros ámbitos, pues realizamos todo lo que representa la ciberseguridad de nuestro organismo. Bueno, y este objetivo de pivotar hacia lo que es la ciberseguridad no es una invención mía, no es que me lo invente, no lo digo yo, lo dice el Fórum Económico Mundial, que en su informe de principios de este año 2023 predecía lo que los riesgos a 2 años y a 10 años vista van a afectar con más importancia todo lo que es la actividad humana. Entonces, dentro de los 10 primeros riesgos tenemos lo que es el desarrollo, el despliegue de todo lo que es el cibercrimen y, por consiguiente, todo lo que es la falta de ciberseguridad. Riesgo tecnológico y que, como profesionales de la seguridad que somos, algo deberíamos realizar al respecto. Es nuestra obligación, pues, dar sensación de seguridad a toda la población. Se trata del riesgo tecnológico que, de alguna manera, esto está habilitado por la actividad humana. Por tanto, tenemos la posibilidad nosotros, como profesionales de la seguridad, de intervenir y realizar algún acto de prevención, que, a diferencia del resto de riesgos que aquí se exponen, pues no es tan fácil poder realizar acciones preventivas. Existe una cita falsamente atribuida a Charles Darwin de que la especie que más se adapta es la especie que al final acaba triunfando y aquí sería de aplicabilidad en el entorno que nos movemos. Esto sería a nivel macro lo que debemos esperar del riesgo aplicado al riesgo tecnológico. Pero el marco teórico que regula todo lo que define el riesgo lo podemos encontrar en cualquier manual de ciberseguridad, que no es el momento ni el lugar para realizar grandes disertaciones teóricas, pero sí que para dar alguna pincelada general de las características de lo que al riesgo se refiere. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad, la probabilidad de que algo malo acaba ocurriendo. Sabéis que el riesgo cero no existe, sabéis, pero como profesionales de la seguridad tenemos la obligación de intentar tender hasta este riesgo cero. El riesgo se tiene que medir en términos de probabilidad y también en términos de impacto. Como profesionales de la ciberseguridad tenemos la necesidad de implementar controles para mitigar este riesgo. Siempre habrá actores dispuestos a explotar este riesgo, por tanto, de convertirse en amenazas reales, aprovechando o no las vulnerabilidades que existan. Para realizar una analogía en el ámbito físico, pues una vulnerabilidad conocida sería cuando dejamos el coche aparcado en el centro comercial y nos olvidamos de los seguros que no están puestos. Vulnerabilidad humana, también relevante. Luego existirían otro tipo de vulnerabilidades, como la tecnológica, o en el caso que estaba comentando de analogía, teníamos el caso del mítico Opel Kadett, que dándole una patada a la puerta saltaba los seguros. Esa era una vulnerabilidad mecánica
que podría equipararse a las vulnerabilidades tecnológicas que tenemos en el ámbito virtual. Bien, vulnerables las hay de sentido común, las que todo el mundo considera que es una vulnerabilidad. Por ejemplo, es predecible que existan vulnerabilidades en las millones de líneas de código que hay en un sistema operativo o en un navegador de Internet, pero en cambio hay vulnerabilidades que no son tanto de sentido común. Por ejemplo, las vulnerabilidades de día cero, y esto son aquellos tipos de vulnerabilidades no conocidas y que ha hecho convertir los famosos antivirus a otro tipos de tecnología basada ya en pautas de comportamiento, descartando ya todo lo que son patrones y definiciones. Otra vulnerabilidad no conocida o no obvia sería la falta de formación en el ámbito de las personas que forman un factor muy relevante y que juegan un papel principal en todo lo que es el ámbito de la ciberseguridad a todos los niveles. Después lo pasaremos a describir. Y es que cada vez más nuestros principales valores, nuestros principales activos se digitalizan, con lo cual pues tenemos que se incrementa la superficie de riesgos. El modelo de ciberseguridad es un modelo dinámico, no estático, y que va evolucionando con el tiempo. Me explico. Antes, lo que tenía más valor en el campo de la ciberseguridad era todo el apartado de hardware, todas las máquinas que tenían un valor importante. Eso ha ido migrando más a programas y finalmente, a fecha de hoy, está todo el tema de los datos, que son el asset, el activo más relevante. Por descontado que si incrementamos la dependencia de todas las tecnologías de la información e incrementamos la superficie de exposición, pues lógicamente también estamos incrementando este riesgo. Y por descontado, nadie está a salvo del riesgo. Decía, el riesgo cero no existe. Si, por ejemplo, tenéis claro que la Agencia de Seguridad Nacional fue víctima del robo de sus joyas de la corona, es decir, de vulnerabilidades de día cero, que incluso fueron empleadas en ransomware tipo WannaCry, que en el 2017 afectó a más de 300.000 ordenadores en 150 países de todo el mundo, entre los cuales España mismo. Bien, si algo tiene la policía son muchos datos en forma de denuncias. Y entonces tenemos la necesidad, tenemos la oportunidad de analizar los datos que nos aportan las denuncias policiales. En esta gráfica, que no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero sí que para dar unas pinceladas de que los últimos 3 años, a nivel de Cataluña, pues el peso del cibercrimen, y que quizá es el dato más relevante que aporta esta gráfica, es ya que estamos en un estable 11% o más del peso de las denuncias que afectan al cibercrimen. Cuando uno expone una gráfica, una estadística, debe tener claro lo que explica la estadística, pero también debe tener claro lo que no explica la estadística. Permitidme que me explique un poco mejor. Si analizamos en detalle lo que la gráfica esta expone, significa que si analizamos en detalle las denuncias de tipo de cibercrimen, veremos, y aquí no lo pone, por ejemplo, que las denuncias policiales de cibercrimen, el 89% afectan prácticamente y exclusivamente a particulares. Es decir, que solo el 11% restante hacen referencia a organismos, a empresas, lo cual implica que hay una falta de conocimiento relevante en este sentido, y que es lo que nosotros denominamos la cifra negra del cibercrimen. Es decir, aquellos datos que no llegan a manos de las organizaciones públicas para que se vean reflejados. ¿Cómo lo sabemos esto? Hombre, lo sabemos no solo por los titulares de los periódicos, que este es un titular del año 2020, pero extrapolable perfectamente a estas fechas de hoy,
sino, por ejemplo, si uno repasa el balance de actividad del Instituto Nacional de Ciberseguridad del año 2022, verá que el número de incidentes resueltos, atendidos en el 2022, prácticamente el 50% hacían referencia a personas físicas, a particulares, y el otro 50% hacían referencia a empresas. Cuando hablamos de particulares, los resultados de INCIBE coinciden con los nuestros, es decir, que el vector de ataque siempre es el engaño, la ingeniería social, ¿de acuerdo? Y si vemos el repaso que da el Instituto Nacional de Ciberseguridad para los casos de incidentes en empresas, y que nosotros no tenemos ese dato por este detalle, pues estaríamos hablando de las vulnerabilidades que afectan a los entornos empresariales, bastante relevante. En el caso de los datos oficiales, pues falta por publicar los datos del 2022, pero serían sensiblemente superiores a los que reflejan los de las denuncias policiales que tenemos nosotros aquí en Cataluña. Eso sería a nivel micro. ¿Y eso por qué está pasando? Es decir, ¿por qué estamos observando que se está trasladando todo lo que es el crimen organizado al mundo virtual? Pues lógicamente porque existe una serie de ventajas que están aprovechando todas estas redes. Ventajas como pueden ser estas que tenéis aquí detalladas, la inmediatez, el anonimato, la trazabilidad, más bien la falta de trazabilidad, y es que en el ámbito de la investigación del cibercrimen, que por cierto es mi anterior destino, pues teníamos el grave problema de la internacionalización de las investigaciones, es decir, tienes el gran problema de que los datos pivotan por todos los nodos de Internet del mundo mundial y es tu trabajo perseguirlos, porque finalmente, muy probablemente, los datos que tú vas a necesitar van a estar en manos de una empresa privada y probablemente fuera de tu entorno geográfico, con lo cual vas a necesitar ya los mecanismos de colaboración judicial para conseguir estos datos, que se los vas a tener que pedir a grandes corporaciones tecnológicas, llámese Google, llámese Meta, llámese como se llame. Entonces tenemos el problema de la trazabilidad, el tema de la distancia relativa. Con métodos tecnológicos las distancias se acortan y además son inmunes a pandemias. La disponibilidad, porque la disponibilidad es absoluta y en cualquier momento del día la mayoría de dispositivos críticos están siempre conectados. La gente cada vez más tienen esta digitalización, y luego está, lo veíamos en la diapositiva anterior, el tema de la superficie de exposición. Fenómenos como son la Internet de las cosas y la posibilidad de traer los dispositivos personales en entornos laborales, pues implica que se incremente aún mucho más esta superficie de ataque. Solo una anécdota, un detalle estadístico de la Internet de las cosas, y es el número de dispositivos que acabarán conectados a Internet por estas fechas que comenta la diapositiva, cuando la mayoría de estos dispositivos están afectados por vulnerabilidades reales, y no es una prioridad de los responsables de estos dispositivos priorizar el parcheo de la seguridad de los dispositivos. Nos interesa que funcionen, le damos una atención menos relevante a la seguridad de estos dispositivos. Bien, entonces tenemos un escenario complejo en el ámbito de la ciberseguridad. Ella es complejo porque, primero, el avance tecnológico es muy relevante y tenemos que mantener el ritmo de este avance. Ha habido nuevas actualizaciones que implican nuevos retos que deberíamos explotar a nivel del ámbito de la ciberseguridad.
Habíamos pasado por toda la moda de la virtualización, hemos cambiado a pasar al cloud computing, todo lo tenemos en la nube, y ahora estamos en la fase de la inteligencia artificial. ¿Cómo la aplicamos esta inteligencia artificial? Tenemos que aprovechar lo de la inteligencia artificial y cualquier nueva moda futura en nuestro propio beneficio para aplicarla a la seguridad de las tecnologías de la información. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo? Pues nos puede ayudar no a descartar, sino a darle un papel más relevante al factor humano, a la persona, y limitar las interacciones mecánicas a lo que son los programas de inteligencia artificial. Existe un marco legal que nos orienta en relación a cómo debemos desarrollar esta ciberseguridad. Tenemos de ámbito nacional, tenemos de ámbito supranacional, incluso de nivel sectorial de ciberseguridad. Mucha legislación y bastante reciente. Lógicamente está todo el apartado de protección de datos también relevante. El fácil acceso a la información. Estamos plenamente ya integrados en lo que es la cuarta revolución industrial. Ya no es tan solo la potencia de cálculo, ya no es tan solo el acceso a la información o la capacidad de almacenamiento, es la interacción de la información para conseguir un propósito concreto. Entonces tenemos que explotar esta cuarta revolución industrial en nuestro beneficio. Repetir que el factor humano es un factor que deberíamos apartar de la ecuación, porque siempre aportará riesgo innecesario. Por tanto, deberíamos tender a políticas libres del password humano, implementar factores de multifactor de autentificación. Ya no entro en el mega problema de la captación y retención del talento, podríamos hablar largo y tendido sobre esta problemática. Otro importante hándicap del escenario de la ciberseguridad es cualquiera que tenga capacidad de decisión en un organismo, en una empresa, pues puede afectar el desarrollo de la ciberseguridad en esa empresa. Me explico. Si tienes una capa de directores que sea prodigital, o si son tecnoescépticos, un error muy habitual en estos casos es cuando se desarrollan planes de recuperación de desastres, pues solo está implicada la unidad tecnológica, la unidad IT, cuando en realidad eso se debería aplicar a todos los niveles de la empresa. Implementar la seguridad por diseño, por definición, o la confianza cero. Existen multitud de operadores en este escenario, más tarde lo veremos en detalle, y lógicamente este tendrá un impacto económico, que uno tiene que verlo como una inversión más que no como un gasto, lo cual dependerá de la madurez organizativa de cómo lo enfoque esta organización. Tenemos actores de los que nos debemos proteger. Tenemos los más sofisticados, que son los APT, que normalmente están vinculados a grupos de gobierno con muchos recursos, pero que difícilmente te van a afectar, como no seas un contratista de defensa, te dediques a la empresa aeroespacial o algo por el estilo, pues difícilmente vas a recibir las atenciones de estos grupos más sofisticados. Tenéis a los hacktivistas, os suena Anonymous y el poder que Anonymous tiene, grupo hacktivista muy relevante. Está mayoritariamente todo el ámbito de cibercrimen, motivación económica, lo que mueve estas cifras que veíamos en la segunda diapositiva de los datos de denuncias que tenemos en este ámbito. No hay que descartar también los oportunistas, los script kiddies, los aficionados. Son aficionados aquellos que son incapaces de codificar un programa malicioso, pero en cambio pueden descargarse, navegar por un fórum de la dark web, descargarse un código malicioso y aplicarlo sobre tu empresa, por ejemplo, y a ver qué pasa.
son curiosos por naturaleza y por tanto oportunistas. Pero también están los clientes del crimen como servicio. Es que todo lo que es el cibercrimen se puede contratar a distancia. No es necesario que tú seas el desarrollador de este código malicioso. Lo puedes contratar a la dark web y hundir a tu empresa que te hace la competencia, por ejemplo. Están los actores internos, que no es por menospreciarlos, porque, por ejemplo, en este enlace que os dejo aquí, explica que en el caso de las entidades bancarias, el 60% de los ataques provienen o bien de actores internos o provienen de la cadena de suministros del propio banco. Un 60% es un dato bastante relevante. Están de los actores internos los que tienen una actitud maliciosa. Entonces, lógicamente, desde el ámbito de la ciberseguridad existen soluciones tecnológicas para prevenirlo, como está el Data Loss Prevention, para que la información sensible no salga de tu entorno de seguridad, o está el IRM, el Information Rights Management, que está para garantizar la confidencialidad, es decir, que aquellos datos sensibles que tú envías a alguien, pues lo reciba aquella persona y no una tercera persona. Están los temas involuntarios, que no tampoco son igualmente relevantes, porque en este segundo enlace que os dejo de esta diapositiva, de Malwarebytes, que es un operador de seguridad informática relevante, explica que de todo el 2021, una de cada 6 empresas que tuvo una brecha de datos, el motivo era un error de configuración. Está motivado lo que os comentaba en una diapositiva anterior, de la tendencia de llevar toda la infraestructura tecnológica a la nube, pues puede conllevar este problema. Está el concepto de la ingeniería social, y aquí os dejo la referencia de Kevin Mitnick, que Kevin Mitnick era uno de los primeros hackers que cumplió pena de prisión en Estados Unidos, y ahora es un evangelista de la ciberseguridad, empresario de éxito y que se dedica a predicar la ciberseguridad, que es suya esta frase de que no existe una actualización, un parche para la estupidez humana. Entonces, algunos le atribuyen ser el padre de la ingeniería social, Kevin Mitnick. Tenéis múltiples referencias en Internet. Y lógicamente está lo que decíamos antes de la vulnerabilidad humana. Es decir, si yo no tengo los conocimientos, involuntariamente pues puedo acarrear problemas de seguridad. De nada sirve que yo me gaste en infraestructura tecnológica un importe muy considerable de dinero si al final cualquier empleado de tu organización le da clic a un enlace malicioso, se descarga un programa malicioso y puede comprometer toda tu infraestructura tecnológica. Por eso, relevante todo el tema del factor humano. Los riesgos, lo podéis encontrar en cualquier manual de seguridad, de ciberseguridad, son los de la confidencialidad, que la solución es pasar por la encriptación, los de la integridad, el uso de la certificación, la disponibilidad, y lo que afecta más a la disponibilidad son los conocidos ataques de denegación de servicio, y ahora pues se añaden los de la autenticación, el no repudio y la auditabilidad. Entonces, ¿cómo abordamos estos retos? Es fundamental que exista prevención mediante la ciberinteligencia, la gestión de vulnerabilidades o la actualización del parcheado. Sonará el Patch Tuesday de Microsoft, que el segundo martes, que aquí ya prácticamente es miércoles de cada mes, pues existe la actualización donde se corrigen problemas de seguridad de los productos de Microsoft. La prevención es necesaria, pero es que la detección es fundamental. Por tanto, es importante disponer de algún sistema, entiéndase denominado SOC, para poder monitorizar todas las actividades relevantes para la seguridad de una infraestructura tecnológica. Lógicamente, siempre hay que tener en cuenta las vulnerabilidades de día cero, y eso, lo que venía comentando,
no es fácil detectar una vulnerabilidad cero, entre otras cosas porque la mayoría de los operadores de seguridad la desconocen, la ignoran. Entonces existen sistemas de comportamiento para detectarlos. Pero es que si te atacan con uno de estos, pues entran en modos Dios y se acabó la partida. Importante la contención y la respuesta para recuperar la normalidad de la actividad de tu empresa. Y os pongo una gráfica, ejemplo real, de una institución oficial gubernamental que fue atacada por una denegación de servicio. Entonces, a la que accedías a su página web, tenías el mensaje este que tenéis aquí en pantalla, de que no podía atender a tu petición porque tenía un elevado número de peticiones. Ejemplo, cuando un servicio normal puede atender un volumen de 100 gigabytes, pues en el momento del ataque estaba respondiendo a una petición de más de 1000 gigabits por segundo. Ejemplo de empresa que sí denuncia, afortunadamente, algunas sí que denuncian en sede policial un ataque tipo ransomware. Por ejemplo, aquí tenéis lo que les ocurrió. Les ocurrió que una empresa de San Adrià del Besós, pero el virus se metió por la sucursal de Madrid mediante correo electrónico, como es habitual. Les encriptan 13 servidores y deciden, no recomendable, pero deciden pagar para liberar a 3 de los 13 servidores. Les cuesta la friolera de 157.900 euros poder liberar 3 servidores y consiguen recuperar el 80% de la información. Lógicamente no hay seguro y como ransomware es equivalente a brecha de datos, eso lo tienen que notificar obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí una cita donde explica que España es uno de los objetivos preferidos a nivel de Europa en cuanto a ransomware se refiere. Y si no, está la doble y triple extorsión en los ataques de tipo de ransomware, ¿no? Y se lo podéis contar a la Universidad Autónoma de Barcelona o se lo podéis contar al Hospital Clínic. En este caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, esta es la página web del ransomware de la familia Paisa, que el nombre no sé si lo escogieron por WhatsApp o por qué lo escogieron, pero hace referencia al Protect Your System amigo, el acrónimo de Paisa, ¿vale? Y esta página de la dark web ya no está disponible, por eso la pongo aquí, y nunca se dio ningún contenido de la Universidad Autónoma, eso lo tengo que aclarar porque aquí parece que iban a poner información descargada de la Universidad Autónoma, eso nunca se dio, pero sí que amenazaron en postear la información que habían conseguido de los servidores de la Autónoma. Uno tiene que pensar que no solo están los riesgos del ransomware, de que te encripten la información, también está el problema de otras consecuencias más indirectas, que son estas de aquí. El presupuesto, tienes que aumentar el presupuesto, se te caen los beneficios, el daño reputacional que refiere, la pérdida de clientes, etcétera, etcétera, la falta de actividad. Bueno, seguro que hay más de las que aquí apunto. Entonces, en el ecosistema de la ciberseguridad no estamos solos, afortunadamente. Es un ecosistema, es decir, cada vez más también los organismos públicos son conscientes de este riesgo y por tanto están haciendo el esfuerzo de adaptarse a esta nueva realidad. Con lo cual tenemos de bastantes organismos que dan soporte a toda esta necesidad de este riesgo tecnológico. A nivel de Cataluña tenemos la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, por descontado, tenemos protección de datos. A nivel de la Administración Central tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que da servicio a particulares y empresas privadas a través de diversos canales. Tenemos el Centro Criptológico Nacional, que es el centro de referencia para organismos públicos, pero que en su página web tiene apartados que sí son públicos, que no
No necesitas ser un cliente de un organismo público para poder acceder. Ejemplos son esta relación de buenos informes que están publicados y son públicos, por tanto todo el mundo se los puede descargar, del Centro Criptológico Nacional. Y está la Agencia Española de Protección de Datos. A nivel internacional, referentes mundiales a los cuales, pues, como profesionales de la ciberseguridad, uno los tiene siempre como referencia, estos dos organismos ingleses y los dos americanos que os cito aquí. Y prácticamente, ya para terminar, discriminar entre las conclusiones de esta charla que os he aportado hoy aquí y los retos que nos quedan. Cosas que hemos ido diciendo o que he ido comentando a lo largo de esta media hora. La persona como elemento clave en todo lo que es el entorno de la ciberseguridad, la prevención como un elemento más práctico, por tanto más efectivo y también rentable. Acordaros de la denuncia y que le cuesta al empresario más de 150.000 euros recuperar datos. El tema de la concienciación y no acotarlo exclusivamente al departamento tecnológico, sino cualquier departamento de tu empresa o organismo, y implementar políticas de confianza cero. Por tanto, nos queda como retos este fenómeno global, adaptarnos a este fenómeno global que nos engloba a todos y especialmente al ámbito de la seguridad, tanto pública como privada. En el ámbito privado pues existen toda una serie, un volumen de negocio que está ahora mismo surgiendo y que promueve todas las iniciativas del ámbito privado. Existe un marco normativo al cual debemos prestar la atención necesaria y que nos sirve para dar respuesta a estas necesidades de ciberseguridad. La necesidad de adaptarnos a estas tecnologías emergentes, lo comentaba con el tema de la inteligencia artificial. Tenemos que dar respuesta a esta falta de talento que existe en el ámbito de la ciberseguridad y buscar fórmulas creativas que no serán fáciles de encontrar, pero que realmente es uno de estos retos. Y buscar el equilibrio perfecto, que no existe, lógicamente, este equilibrio perfecto entre la funcionalidad y la seguridad. Porque tanto es relevante, acordaros de la pirámide de Maslow, y es de que todo lo que es la seguridad forma parte de los ámbitos superiores que tiene que dar y que es lo que garantiza las otras necesidades de la humanidad. Y ya con esto termino, os dejo mi dirección de correo electrónico, cualquier duda pues estaré encantado de poderos atender. Muchas gracias.